Química del carbono, formulación y nomenclatura orgánica. Principales normas generales de la IUPAC para la nomenclatura de los compuestos orgánicos. Principales reglas específicas para la nomenclatura de los hidrocarburos. El gran número de compuestos orgánicos y la complejidad de los mismos hace imposible que cada uno de ellos tenga un nombre específico. Por ello fue necesario sistematizar su nomenclatura y formulación. Para evitar confusiones, la nomenclatura de los compuestos orgánicos se basa en las recomendaciones de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, IUPAC. Se darán unas normas generales de nomenclatura para todos los compuestos orgánicos, así como unas reglas más específicas de nomenclatura de los hidrocarburos por ser los compuestos de carbono más básicos. Para nombrar sin ambigüedad los compuestos orgánicos se ha desarrollado una nomenclatura sistemática. Las normas de esta nomenclatura orgánica han sido elaboradas por la Comisión de Nomenclatura de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, conocido como Sistema IUPAC. Este sistema se basa en una serie de reglas muy sencillas que permiten nombrar cualquier compuesto orgánico a partir de su fórmula desarrollada o viceversa. Esta es la nomenclatura sistemática. Además existe la nomenclatura vulgar, que era el nombre por el que se conocían inicialmente muchas moléculas orgánicas y que hoy en día sigue estando aceptada. Entonces tenemos la nomenclatura orgánica, que son las reglas generales para la denominación sistemática de un compuesto orgánico, y el sistema IUPAC, que son recomendaciones de la Comisión de Nomenclatura de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada para la nomenclatura de los compuestos orgánicos. De acuerdo con estas normas, se considera una raíz generalmente de origen griego y unos sufijos que se corresponden en general con los grupos funcionales respectivos. En líneas generales, la nomenclatura de un compuesto orgánico, como se indica en el ejemplo, consta de las siguientes partes. La primera, que sería el nombre de la cadena carbonada principal, indicando el número de átomos de carbono mediante el prefijo correspondiente. La segunda parte, que sería el grupo funcional propio del compuesto, expresado mediante un sufijo característico. Cuando es necesario, se antepone un número localizador que indique la posición de la molécula. Y la tercera parte, los sustituyentes o ramificaciones de la cadena principal y su número localizador. Un ejemplo de todo esto sería el 4-metil-2-esanona, en el que tenemos como 4 sería el localizador del sustituyente, sería 1, 2, 3 y 4. En la posición 4 está el metil, que sería este. El 2, el localizador del grupo funcional. Aquí está el grupo funcional. El sufijo propio de las cetonas sería este, ona. Y luego el número de carbonos de la cadena principal, al ser 6, 5 y 6, tendríamos el prefijo esa, esanona, o el prefijo ex. Por tanto, esta molécula sería la 4-metil-2-esanona. Por otro lado, los átomos de carbono existentes en las cadenas carbonadas se clasifican en primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios, según estén unidos respectivamente a 1, 2, 3 o 4 átomos de carbono. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, C1, C2, C3, C2, C2,
Aquí tendríamos los C1, que serían los los átomos de carbono primarios. Este y este, en los que estaría unidos a un átomo de carbono. Los secundarios que serían los C2 unidos a dos átomos de carbono. Los terciarios o C3 unidos a tres átomos de carbono. Y por último, los cuaternarios, que aquí en este ejemplo habría solo uno. La formulación y nomenclatura de los compuestos orgánicos se puede resumir con las siguientes reglas generales. Primero, las moléculas orgánicas constan de un esqueleto carbonado y de alguna función orgánica. Segundo, cada grupo funcional tiene una terminación característica, tal y como se muestra en la tabla. Tercero, el nombre de cualquier compuesto orgánico está formado por un prefijo o raíz indicativa del número de átomos de carbono que tiene, a la que se denomina cadena principal, y una terminación o sufijo que se trata de una sola partícula, como se indica en la tabla, que se coloca al final del nombre y que nos indica el grupo funcional que contiene el compuesto. En caso de que éste sea polifuncional, el sufijo se referirá tan solo al grupo principal. Para los compuestos con más de un grupo funcional, la IUPAC ha establecido un orden de prioridad, como se especifica en la tabla que voy a mostrar posteriormente. También aparecen en dicha tabla los prefijos utilizados para nombrar los grupos funcionales secundarios, ya que difieren por lo general de los sufijos correspondientes. Cuarta regla: cuando se nombra un compuesto con varias cadenas carbonadas, se elige una de ellas como cadena principal, nombrándose el resto, las ramificaciones, como sustituyentes de esta. La elección de la cadena principal suele ser compleja, por lo que hay que aplicar unas reglas generales. Aquí solo tendremos en cuenta las más sencillas, es decir, que debe contener la función principal o el mayor número posible de estas, el mayor número total de insaturaciones, dobles y triples enlaces, el mayor número de átomos de carbono, mayor número de sustituyentes y, por último, los números localizadores más bajos para la función y los sustituyentes. Entonces, claro, el número localizador no es lo mismo empezar desde este punto que desde este, porque para el localizador del grupo funcional, si lo hiciésemos al revés, tendríamos 3-metil, 5-hesanona. Aunque el localizador del sustituyente sería menor, el localizador del grupo funcional sería mayor, de 2 a 5. Entonces se empieza nombrando en este caso, de derecha a izquierda. Quinta regla. Creo que estaba por la quinta regla. Los grupos funcionales secundarios, así como los demás sustituyentes o ramificaciones de la cadena principal, se nombran cambiando la terminación que tenga la cadena carbonada de la que procedan por un prefijo. En la tabla se muestra el nombre de los sustituyentes más frecuentes. No sé si había dicho en la cuarta regla que a la hora de aplicar estas normas se sigue el orden indicado hasta que una de ellas señale de manera inequívoca cuál es la cadena principal, prescindiendo en ese momento de las normas restantes.
Sexta regla. Cuando una determinada función o sustituyente se repite varias veces en un compuesto, se utilizan prefijos de cantidad. Di, tri, o sea, tri, tri, tetra, etcétera, que indican el número de veces que aquellos aparecen. Séptima regla. La presencia de sustituyentes o funciones orgánicas se señalan en la cadena mediante números localizadores. 1, 2, 3, etcétera. A veces se utilizan letras cursivas o, M, P, cis, trans, etcétera, con el mismo fin. Los localizadores tanto de una clase como de otra se separan entre sí mediante comas y del resto del nombre con un guión. Siguiendo estas reglas generales, tendríamos un ejemplo del siguiente compuesto. Tendríamos nos encontramos con que empecemos por el lado que empecemos, va a ser simétrico. Entonces lo puedo nombrar de izquierda a derecha. Y este sería 2, 4, dihidroxi, que serían estos, los grupos hidroxi. Y luego seguiríamos 3, que es este de aquí, que es un grupo metil, pentano, porque tiene 5 carbonos, penta, y como es una cetona y tiene 2 posiciones, pentanodial. Así, la cadena principal es la que contiene el grupo funcional aldehído. Perdón, me he equivocado, he dicho una cetona es un grupo aldehído. Sería esto. Cetona sería sin el hidrógeno. Entonces, la cadena principal es la que contiene el grupo funcional aldehído, que sería este sufijo, de acuerdo con el orden de prioridad mencionado en la tabla, y al ser una cadena carbonada de 5 átomos de carbono, pentano, con 2 grupos aldehído, dial. Los sustituyentes son los grupos alcohol, dihidroxi y un metilo, metil, indicando su posición en la cadena mediante localizadores numéricos. Ahora voy a mostrar la cadena con el orden de prioridad para la elección de la función principal. Primero voy a mostrar la función, luego el grupo funcional, luego el sufijo, en el caso de que sea grupo principal,
y luego el prefijo en el caso de que sea grupo secundario. Por orden de prioridad tenemos primero los ácidos. Grupo funcional sería COOH, el sufijo oico y el prefijo carboxi. Segundo en el orden de prioridad son los esteres. Grupo funcional COOR. Sufijo si es grupo principal o ato de y terminado en hilo. Y si es grupo secundario, alcoxicarbonil o también alquiloxicarbonil. Repito, alcoxicarbonil y alquiloxicarbonil. Los siguientes serían las amidas. El grupo funcional es CONH2. Sufijo si es grupo principal es amida. Y prefijo si el grupo secundario es carbamoil o también amido. Siguiente orden de prioridad sería la función de los nitrilos. Grupo funcional de los nitrilos CN. Sufijo nitrilo. Y prefijo, en el caso de que sea grupo secundario, es ciano o nitro. El siguiente sería la función aldehído. Con el grupo funcional CHO. Sufijo si es grupo principal sería al. Y prefijo si es grupo secundario sería formil. Siguientes serían las cetonas. CO con dos enlaces a los lados. Sufijo en el caso de ser grupo principal sería ona y prefijo sería oxo. Los siguientes en orden de prioridad serían alcoholes o fenoles. Mismo nivel de prioridad, tanto alcohol como fenol. Grupo funcional es el OH. Sufijo ol y prefijo hidroxi. Siguientes serían las aminas. Grupo funcional NH2.
sufijo amina y prefijo amino. Siguiente en el orden de prioridad serían los éteres. Un oxígeno con dos enlaces a ambos lados. El sufijo, si el grupo principal es éter o también oxi, y el prefijo, en el caso de ser grupo secundario, alcosi. Siguientes serían los alquenos. Grupo funcional sería el átomo de carbono con doble enlace. Sufijo eno y prefijo, en el caso de ser grupo secundario, alquenil o directamente enil. Dentro de este prefijo sería un sufijo. Siguiente dentro del orden de prioridad serían los alquinos, con tres enlaces. Sufijo, en el caso de grupo principal, sería ino y prefijo alquinil o inil como otro sufijo. Los alcanos serían los siguientes en el orden de prioridad. Sufijo ano y prefijo sería alquil y podría ser o hilo o il. Quedarían otros dos. Que serían los aluros, grupo funcional representado por una X, sufijo sería aluro de hilo y prefijo, en el caso de ser grupo secundario, sería halo. Y por último, los nitrocompuestos. El grupo funcional
nitrógeno con un oxígeno con doble enlace y otro oxígeno en otro plano. Sufijo, si es grupo principal, sería nitrilo, al igual que los nitrilos, y nitro, que era una de las dos opciones también que tenían los nitrilos, porque era ciano o nitro, si se utiliza como grupo secundario y como prefijo. Esta sería la nomenclatura de los grupos funcionales y el orden de prioridad para la elección de la función principal.